Bien, listo. Lo que tenemos para el día de hoy es la continuación de la sección de datos vectoriales y en la página web del curso pueden ver la lección 7 que corresponde a operaciones con atributos. Ok, los recursos aquí son el capítulo 3 del libro de Robin Leyles y demás. Pestaña. También vamos a hablar un poco más en esta lección de tidyverse, específicamente del paquete dplryr, deployer se llama en inglés, le voy a seguir llamando así. Este es un paquete para manipulación de datos y tiene varias funciones que vamos a utilizar el día de hoy en el estilo que lo hace por lo general tidyverse, del cual ya hemos visto un poquito, sobre todo en el laboratorio anterior. Bueno, lo demás es el sitio web del curso y la página de los datos, de los cuales creo que en esta lección no vamos a utilizar ninguno, vamos a usar otras fuentes. Bueno, los preparativos. Como siempre, cargar las bibliotecas, ocupamos dos, el SF de Simple Features y el Deployer. Entonces, en el R, Library, SF y Library, DPLY. Creo que ya la han instalado todos. Si no, ya saben cómo instalarlo con install packages. Ok, creo que son solamente esas dos el día de hoy. Bueno, vamos a utilizar también el día de hoy los datos del SNIT, de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales, y específicamente la capa de cantones. Como es un poco voluminosa, como hemos visto, vamos a aprovechar para ver cómo la podemos simplificar. De hecho, vamos a ver varias formas en las que podemos trabajar con capas tan grandes. Voy a darles este enfoque, que es el de ST Simplify. Esa es una de las muchas funciones que vienen heredadas de la biblioteca GEOS y lo que hace básicamente es eliminar algunos de los vértices que tiene un polígono para de esa manera entonces hacerlo menos pesado. Ya vamos a ver exactamente cómo es que funciona. Bien, entonces vamos a traer la capa, más o menos de la manera en que lo hicimos la vez pasada. De nuevo tenemos dos partes de la dirección, un URL base, que es el que nos da el SNIT, y también una solicitud WFS. Bueno, en el camino voy a responder una de las preguntas que hicieron la vez pasada. Específicamente, ya eso de una vez, ¿cómo podemos ver la lista de capas que hay en un servidor WFS? Lo que habíamos hecho la vez anterior era ir al QGIS, cargar la dirección base y ver cuáles son todas las capas que hay ahí. Ok, hay varias maneras de hacerlo, o muchas maneras. Aquí les voy a dar la más sencilla, que no es la más cómoda, pero para que sepan ustedes que existe. Eso se puede hacer con un método que se llama getCapabilities, que asume la forma de un request, WFS, o sea, una solicitud. Vean que, por ejemplo, cuando estábamos solicitando la capa, aquí empezamos con request igual getFeature. Eso quiere decir, tráigame una capa, en este caso, y luego le pasamos más parámetros, el tipo de servicio, la versión, el nombre de la capa, el formato de salida y puede haber varios más. Bueno, aquí le estamos pasando otro tipo de solicitud que se llama getCapabilities, que es parte del estándar WFS y que me da información general sobre el servicio. Entonces, pueden copiar esa dirección, ese URL, y en otra ventana vamos a ver lo que sale. Es bastante incómodo de leer, como pueden ver, pero lo que nos presenta esto es un resumen de todos los servicios que brinda el servidor WFS. Por ejemplo, aquí de alguna forma viene
bueno, cuáles son las direcciones del servicio, cuáles son las capas que está sirviendo, cuáles son las proyecciones, eh, algunos que tienen que ver con derechos de acceso, cuál es el rango de coordenadas, específicamente lo que nosotros queremos ver, que es la lista de las capas. Vamos a ver si lo logro encontrar. Aquí está. Es esta parte que se llama Feature Type List. Okay. Y seguidamente de esa parte, no es necesario que lo busquen ahí en sus computadoras de momento. Tal vez más fácil si lo ven aquí lo que yo les estoy presentando. Lo que viene luego de ahí es una lista de lo que llaman feature type, que no es otra cosa más que las capas. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, la cobertura de árboles la capa de árboles que habíamos visto, la cobertura de las ortofotos, y por ahí en alguna parte tiene que estar la capa de los cantones. Aquí está. El título de esa capa es límite cantonal 15000 y el nombre, digamos, el nombre interno que utiliza y que es el que nosotros tenemos que usar, es el IGN 5 límite cantonal 5K, que fue, de hecho, el que pusimos aquí. Okay. De ahí sale, entonces, la información de cuál es la lista de las capas y también la información de otras características generales del servicio. Como les digo, es bastante incómoda de leer, así nomás. Y lo que hace uno entonces para leerla más cómodamente, por lo general, es que la procesa y la filtra de alguna forma. Eso es lo que hace, por ejemplo, el QGIS. De hecho, en el libro, en el capítulo 7, si mal no recuerdo, hay un ejemplo de cómo se puede procesar, pero hacen uso de algunas cosas que todavía no hemos visto. Entonces, de momento nada más se las voy a mostrar de esta manera. Otra cosa que se puede hacer, bueno, esto es XML, no sé si ya lo mencioné, eso quiere decir Extended Markup Language, es una sintaxis similar al HTML, o sea, es un lenguaje de marcas, digamos, una marca de título que se abre, una marca de título que se cierra, también algo así como el Markdown. Se usa mucho para dar metadatos de algunos tipos de documentos. De hecho, las capas geográficas a veces tienen metadatos en este formato, XML. Para verlo más cómodamente, hay muchos programas, hay algunos visores en línea. Vamos a ver si encontramos uno. XML Online Viewer. Y voy a probar con el primero que hay aquí. Bueno, este es el XML así sin formatear, lo que estábamos viendo. Todavía el navegador, en este caso el Firefox que tengo yo, como vieron, lo acomoda un poquito. Si no lo acomodara, se vería como esto. Ahora, esto me da la opción de cargar aquí un URL. Ok, y aquí está. Es el que yo ya tenía, de hecho. Y aquí me lo formatea un poquito más. Entonces vean que es un esquema jerárquico, vienen características generales del servicio WFS y más abajo tiene que estar la lista de las capas. Ok, son estas de aquí. El índice, cultivos, curvas, delimitación, edificaciones, hidrografía. Y aquí está el límite cantonal, que es nuestra capa. Entonces vean la información que me da nuevamente, el nombre, el título, el abstract, que es un pequeño resumen. También nos dice cuáles son los límites de esa capa. El bounding box, límite el este, el oeste, norte y sur. Es lo que andaba buscando, pero no lo veo, es la parte, bueno, sí, la parte de las proyecciones. Por defecto me devuelve los datos
en la proyección correspondiente al EPSG 5367, que es CRTM05, pero también opcionalmente me la podría devolver también en 4326. Pero si no le especifico nada, que es lo que hemos estado haciendo estos días, me la devuelven CRTM05, que es la oficial de Costa Rica. Ok. Bueno, de ahí es entonces de donde podemos obtener la lista de las capas. Nuevamente es con el Get Capabilities y hay maneras más elegantes de procesar esa información, pero de momento entonces podemos saber que de ahí viene. Ok, entonces, sabiendo eso, vamos a armar la dirección dividida en dos partes, la dirección base y la solicitud. Entonces voy a traerme esto. Y lo pongo en la línea de comandos de R. Limpiar. Ok, ahí está la dirección base. Y aquí está la parte de la solicitud. De nuevo, que en el parámetro TileName tiene el nombre de la capa, ese que acabamos de ver. Okay. Ahí están las dos. Y ahora vamos a recuperar esos datos en un data frame. Ok, le estoy poniendo a ese data frame CR Cantones CRTM05, porque por defecto, como acabamos de ver, me va a traer la información en esa proyección. Entonces, uso el stread. De una vez aquí le estoy poniendo la función paste. Esto es para que me una las dos variables que están definidas y que acabamos de asignar. Y esta es la parte en donde puede tardar unos segundos. Vamos a ver cómo nos va. Ok. Aquí ya me lo trajo. Si a ustedes les está tardando, entonces no importa. Bien, ya me cargó entonces la información. Son los 82 cantones. Eso dice aquí, 82 features. Y que tienen 11 campos. Ok, como esto ya hemos visto que tiene mucho nivel de detalle en las geometrías y que eso se vuelve muy pesado, entonces vamos a simplificarlo con la función que estaba mencionando, la ST Simplify. Ok, vamos primero entonces con esta función que se llama Object Size, para ver el efecto que tiene esa función, a ver el tamaño de esa capa. Con ese print obtenemos el tamaño de esa variable, de ese data frames, en megabytes. Miren que mide 19 puntos, o sea, casi 20 megabytes. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esa capa, le vamos a aplicar la función st simplify para quitarle algunos vértices. Eso se hace a través de un parámetro, voy a copiarla primero, que se llama tolerancia. Ok. La tolerancia es una distancia que es la que determina a lo interior del algoritmo cuáles son los vértices que conserva y cuáles son los vértices que elimina, dependiendo de la distancia que haya entre ellos. Esa es una distancia que está dada, ese mil que está ahí en las unidades de la capa geoespacial. O sea que en este caso son metros, porque estamos trabajando en CRTM05. Okay, voy a ejecutar esto y luego explico un poco más, pero vean entonces que si vuelvo, bueno, antes de hacer cualquier cosa, voy a transformar, como hicimos la vez pasada, esa capa en CRTM05 a una capa en LPSG
4326, que es la que corresponde a UGS 84. Entonces, transform, cantones, RTM05, simplificado a 4326. Ok, entonces ya la información que quiero me está quedando en CR cantones. Y vamos a ver qué tamaño tiene eso. Buscar la misma función. Entonces le pueden hacer copy-paste. Ahí está el comando si prefieren. Yo voy a editar este. Tamaño del objeto, CR cantones, unidades, megabytes. Lo imprimo. Se redujo a 0.1 megabytes. Entonces vean que bajó más de 20 veces. De hecho, cerca de 100 veces el tamaño. Y a esto ya lo puedo manejar con más facilidad. Lo que está en CR cantones. A mí antes esto, no sé si recuerdan, me tardaba mucho más, porque la columna de las geometrías tenía muchos más vértices. ¿Sí? Pero para lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy, no necesitamos ese nivel de detalle. Entonces, está bien reducir un poco la geometría, el nivel de detalle de la geometría. Voy a cerrar esto. De todas maneras, ok, de nuevo, entonces, después de simplificarlo, nos bajó de casi 20 megabytes a un décimo de megabytes. Estas funciones como ST-Simplify, estas son las que están heredadas de la biblioteca GEOS. Recuerden que el SF reúne funciones de 3 bibliotecas principalmente, la GDAL, que es para hacer transformaciones entre formatos, GEOS, que es la que hace todas estas operaciones geoespaciales como intersección, unión, transformaciones, digamos, recortes, ese tipo de cosas, y la biblioteca PROC, que es la que se encarga de las proyecciones, como pasar de una proyección a otra. De hecho, estas funciones son utilizadas por muchos tipos de software geoespacial. Por ejemplo, aquí algunas. Vamos a ver la documentación un momento de la, aquí está, ST Simplify. Bueno, de hecho es bastante escueta. Hay un parámetro, bueno, estos son los datos, otro que se llama preserva topología y la tolerancia que les estaba buscando, que les estaba comentando. Si la busco aquí, en Google, okay, vean que hay muchos paquetes de software geoespacial, muchas aplicaciones que hacen referencia. Una de las que tiene mejor documentación por lo general es PostGIS. Y aquí explica un poco más qué es lo que está haciendo. Usa un algoritmo, que se llama Douglas Pecker. Esta es la implementación que hace el PostGIS, que es una base de datos geoespacial. Aquí hay otra, H2GIS, esa es otra base de datos. Y aquí explica un poquito mejor qué es lo que hace, con ilustraciones. Aquí había un montón de vértices y aquí lo simplifica. Por ejemplo, se come este vértice que hay aquí. Eso dependiendo del valor que haya en tolerance. Así a simple vista es muy difícil, por lo menos para mí, saber cuál es el valor que le debo poner al tolerance. Entonces, por lo general, uno hace esto por ensayo y por error. Okay. Aquí está en otro lenguaje de programación, el ST Simplify, pero es lo mismo. De hecho, probablemente es el mismo código fuente que le llega de la función GEOS. Carto también usa la misma. Y así uno puede encontrar implementaciones en varios paquetes de R, probablemente en Python, otras bases de datos, en los SIG de escritorio. Okay. Esa es una de las ventajas que da el software libre, que alguien desarrolla una funcionalidad y luego otros lo pueden seguir utilizando. Bien. Tenemos entonces en
En CR cantones, nuestra capa de cantones en la proyección WGS 84 y ya simplificada. Vamos a hablar entonces un poco de lo que son los atributos. Este es el conjunto de datos que vamos a utilizar para los ejemplos. Bueno, los atributos, que es lo que estamos viendo en esta lección, es el nombre que se le da a los elementos de datos no espaciales, de un conjunto de datos geográficos. En otras palabras, si lo vemos aquí, son todas estas columnas, todas las de la izquierda, todas las que vemos, con la excepción de la que se llama geometría. El ID, el nombre de la provincia, el nombre del cantón, el área, todos esos son atributos. Y por lo general son de tipo textual o numérico. De nuevo, en el conjunto de datos espaciales de los países del mundo, entonces los atributos serían el nombre del país, cantidad de habitantes, Producto Interno Bruto, esperanza de vida y todos aquellos que habíamos visto cuando estábamos trabajando con ese ejemplo. ¿Qué operaciones se hacen con atributos? En el texto aparecen tres principales. Creación de subconjuntos, por ejemplo, cuando hace uno un filtro por alguna condición o cuando selecciona un rango de filas, un rango de columnas o ambas cosas al mismo tiempo. Eso es de hecho la única operación que hemos visto hasta el momento. Luego está la agregación. Eso es juntar varios registros y resumirlos en una cantidad menor. Por ejemplo, si yo tengo una capa de, digamos, la de cantones y tuviera ahí el dato de población por cantón, podría yo agregarla por provincia y a partir de la información que hay a nivel de cantón, obtener el número de habitantes por provincia. Y luego está el cruce de datos, que es lo que le llaman joining en inglés. En los tres casos les puse ahí el nombre en inglés que usan en el texto porque la traducción puede ser un poco inexacta, digamos. Bueno, joining o cruce de datos, como le estoy llamando aquí, es probablemente lo que ustedes han hecho en los SIG de escritorio, que uno tiene un lado, un shape por un lado, digamos, y una tabla en Excel con datos adicionales. Entonces tengo que buscar una manera de conectar el shapefile con el archivo de texto, digamos, o el Excel, en donde están los datos. Lo que se hace, por lo general, es buscar, o siempre lo que hay que hacer, es buscar un campo en común que tengan ambos recursos de datos. Y ese es el que me permite entonces saber cuál registro corresponde a cuál en ambas tablas. Y lo puedo hacer con muchas tablas. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es la parte de creación de subconjuntos o subsetting. Bien, vamos a hablar entonces un poco, ¿alguna pregunta hasta aquí? En el chat. Bien, vamos a hablar de cómo es que se representan internamente estos datos en el paquete SF. Lo que hace SF, el de Simple Features, es definir una clase que se llama SF, también que extiende la clase DataFrame que ya conocemos. O sea, este arreglo rectangular de filas y de columnas. La clase DataFrame está definida en un paquete de R que nosotros no cargamos explícitamente porque el R lo hace solito, pero ese se llama el paquete base o base de R y es donde están definidas los tipos de datos y muchas de las funciones que hemos utilizado hasta hoy. Entonces, por ahí si buscan, está la clase DataFrame, de ahí viene, y ahí están todas las funciones y las estructuras de datos correspondientes. Eso lo hace el R solito, como les estaba diciendo, cada vez que se inicia. Entonces, por eso es que no ponemos library base, como hemos hecho con los otros paquetes adicionales. Bueno, los objetos de la clase SF, que son los que manejan los datos vectoriales, tienen, como hemos visto, un registro o un feature, como se le llama en inglés, por cada observación y una columna por cada atributo. Entonces tenemos, en el caso de la tabla de cantones, 82 registros, 82 features, y me parece que eran como 11 o 12 columnas. Y adicionalmente tenemos una columna especial para almacenar las geometrías. El SF es en realidad
una extensión. La clase SF es una extensión de la clase DataFrame. Entonces, eso es lo que nos permite utilizar funciones que son propias del DataFrame, como el plot y el summary, como ya lo hemos hecho. Adicionalmente, la clase SF define un montón de métodos adicionales, muchos de los cuales son especiales para trabajar con datos geoespaciales. Entonces, si usamos la función methods y le pasamos como parámetro class igual SF, podemos ver ahí la lista de los métodos que implementa esa clase. Y hay algunos que ya hemos utilizado. Aquí está el ST-Simplify que acabamos de emplear, el ST-Transform para la transformación de las coordenadas. Aquí está el ST-Write y por ahí debe estar el ST-Read y las otras que hemos ido utilizando. Ok, bueno, aquí están definidas. Bueno, y muchas de estas funciones, estas específicamente las que empiezan con ST, son las que están definidas en la biblioteca GEOS, como ST Simplify. O sea, los programadores de esta biblioteca no se pusieron a escribir el código desde cero, sino que utilizaron algunos recursos que ya estaban desarrollados. Bien. La clase SF, que es un data frame con una columna de geometría, además es compatible con otras clases que implementa el tidyverse, que es aquel conjunto de paquetes del que habíamos hablado, del que viene, por ejemplo, el ggplot. Hay clases como tbl. Me falló ese enlace. A ver. Sí, creo que tengo que corregirlo. También creo que este sí me funciona. Ok, bueno, estas son clases que define el tidyverse para cosas parecidas a las que se hacen con los data frames, pero mejoradas. El R es un lenguaje que ya tiene como 20 años y en esos 20 años pues han surgido muchas ideas de cómo mejorarlo, pero como es difícil caerle encima todo lo que se ha hecho cada cierto tiempo, lo que se hace es que se va construyendo sobre lo que se ha desarrollado y se le agregan capacidades. Esa es la idea del tidyverse, por ejemplo. Entonces se desarrollan paquetes y funcionalidades nuevas, pero se sigue permitiendo que funcionen las que se habían desarrollado anteriormente. Ok, veamos entonces para ejemplificar esto, la clase del data frame, CR cantones o del objeto SF, como ya hemos visto más bien. Ok, el método class, voy a ponerlo aquí, que ya habíamos visto, lo que me define es, lo que me devuelve es cuáles son las clases o la clase a la que pertenece un objeto en R. Creo que lo habíamos visto desde la primera lección. En este caso, vean que nos está devolviendo dos, el data frame y el SF. El SF es, de nuevo, como la versión espacial del data frame. Entonces, CR Cantones tiene ambas. Algunas funciones que son básicas para obtener información de estos tipos de datos. Está el DIM, que es de Dimensions. DIM, perdón, CR Cantones. Lo que me devuelve la cantidad de filas y la cantidad de columnas, o sea, 82 filas o registros o features y 12 columnas o 12 variables. Por separado podemos obtener la cantidad de filas con nrow, 32, o la cantidad de columnas con ncol. Bueno, están los nombres de las columnas, que ya lo habíamos visto con la función names. Eso es para tener idea de qué es lo que hay en nuestro conjunto de datos. Bueno, otra cosa que podemos hacer cuando las geometrías son muy voluminosas es quitarlas del todo, si sabemos que ya no la vamos a ocupar más. Eso se hace con la función st_dropGeometry. Aquí la estoy aplicando y estoy guardando el resultado
en otra variable que se llama CR cantones de F, en otro conjunto de datos. De esta manera, entonces, dejo intacto el conjunto de datos original, el CR cantones de F. Ahí está CR cantones de F. Y si veo las columnas de esta que acabo de crear, pueden ver entonces que ya le falta la columna de la geometría, porque esa es la que acabo de quitar con la función st drop geometry. De manera similar, si veo cuál es la clase, ya no me aparece SF y DataFrame, ya nada más me aparece el DataFrame, porque este ya no es espacial, le quité la parte espacial. Y por curiosidad, podemos ver también cuál es el tamaño que nos quedó luego de quitar la parte espacial. Primero vamos a ver nuevamente el de los cantones con la columna de geometría, solo que en lugar de MB le voy a poner aquí KB, porque yo sé que el otro es un poquito más pequeño, entonces verlo en kbytes me sirve más. Son 136.9 kbytes, lo que vale lo que mide, lo que pesa el CR cantones con la columna de geometría. Y si vemos el CR cantones de F, ya un data frame común y corriente, lo que pesa son 46K. O sea, vean que la columna de las geometrías se está comiendo como la tercera parte del total de la memoria que ocupa ese conjunto de datos. Y eso que ya la simplificamos. Sin simplificarla, como ya vimos, es todavía mucho más grande. Ok, esto es útil cuando sabemos que no vamos a ocupar del todo la columna de las geometrías, que vamos a trabajar nada más con los atributos y entonces no hace falta estar consumiendo esos recursos de memoria. Y ven que no es tanto, ¿verdad? 136K o incluso la otra que habíamos visto, creo que eran 20 megas, es algo que las computadoras modernas pueden manejar bastante bien, pero puede causar problemas para cuestiones como visualización, como hemos estado viendo. Para recordar, otra de las cosas que podíamos hacer si teníamos un conjunto de datos muy grandes o con geometrías muy pesadas, era utilizar la función drop igual true, que estuvimos viendo durante la explicación del laboratorio. Entonces, si yo no uso el drop true, como en este caso, bueno, nada más, aquí lo que estoy preguntando es CR cantones, que me traiga las filas 1 a la 10 y las columnas cantón y área. Ahí están las 10 primeras, cantón, área. La geometría me aparece por defecto, aunque yo no lo haya pedido, porque ese es el comportamiento que tiene este tipo de datos. Pero si quiero quitarlas, entonces le añado el drop igual true. Y entonces ya no me aparece la geometría, lo cual puede ser conveniente, como en este caso, porque es muy difícil leer esa notación de geometrías. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Bien, continuamos. Vamos a ver entonces, como les decía, la parte de creación de subconjuntos y vamos a verlo desde dos enfoques. Uno es el enfoque, digamos, tradicional, el del paquete base de R. Ahí vamos a repasar la notación de paréntesis cuadrados y el dólar para especificar los nombres de las columnas. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Y también vamos a ver una función que se llama subset. Y luego vamos a ver el enfoque que le da el paquete deployer, el de tidyverse, que utiliza un conjunto separado de funciones, específicamente las que se llaman select, slice y filter. Ok, vamos a repasar entonces las funciones del paquete base, la notación de los paréntesis cuadrados y el signo de dólar. Esto lo que permitía, como recordarán, es especificar un rango de filas o de columnas. Entonces, en este ejemplo de aquí,
CR cantones 1, 10, coma, y ahí no pongo nada. Lo que le estoy diciendo es que en la parte de las filas me traiga las que están entre la 1 y la 10, y al no poner nada en la parte de las columnas, me trae todas las columnas. Es bastante incómodo de leer. Me trae 10 nada más por defecto, pero incluso las columnas se dificulta bastante leerlos. Voy a hacer esto un poco más grande. Bien, y si queremos limitar, por el contrario, las columnas, es algo similar. Dejamos en blanco la parte de las filas y especificamos el rango de columnas que yo quiero que aparezcan, las columnas que están de la 8 a la 10 en este caso, que corresponden al área, al código de la provincia y a la provincia. Y ahí me sale gratis la geometría porque no le estoy diciendo que la omita. Mientras yo no le diga específicamente que la omita, entonces me va a seguir apareciendo. Bueno. Disculpe, Sí. no entendí lo de la coma, lo del espacio. Sí, en el primer ejemplo, ok, antes de la coma va el rango de filas. Yo le estoy diciendo de la 1 a la 10. Ok. Okay. Y como no estoy especificando columnas, entonces me trae todas las columnas. Ok, lo dejan blanco. Exactamente. Y aquí es al contrario. Estoy dejando en blanco la sección de las filas y le estoy diciendo cuáles columnas quiero. Ok. Ok, Puedo gracias. llenarle las dos si quiero, digamos, aquí digo, me trae de las filas 1 a la 5 y de las columnas de la 8 a la 10. Ok. Gracias, profe. Con gusto. Y como habíamos visto también, en lugar de los números de columnas, podemos especificar los nombres. Digamos, serie, cantones, paréntesis cuadrado, esto lo dejo en blanco para que me traiga todas las filas. Y aquí le pongo los nombres de las columnas que yo quiero traer. Digamos el cantón y la provincia, o el área, voy a ponerle. Es lo mismo que hacerlo por números, pero es más cómodo porque así no me tengo que aprender los números que corresponden a cada una de las columnas. Y también habíamos visto cómo especificar algún criterio o una condición. En el conjunto de datos CR cantones, pongo la condición CR cantones, la provincia, la columna de provincia que sea igual a Cartago. Y que de ahí me traiga las columnas de cantón y de provincia. Y aquí les estoy usando el drop igual true para que no me traiga la geometría. Ok, esos son los de Cartago. Y así puedo aplicar el filtro a cualquier otro valor. Esos son los cantones de Alajuela. Puedo pedir también los dos con el operador OR. Copiar para no escribir tanto. C cantones igual a Alajuela o Cartago. Esos son los cantones de Alajuela y de Cartago. O de Alajuela o de Cartago, para seguir la manera en que estamos escribiendo la expresión lógica. Ok, y yo puedo hacer la expresión lógica más compleja con los operadores, preguntar por los otros campos, todo eso. Bien,
Esas son las condiciones. Bueno, hasta aquí es lo que hemos visto hasta este momento en el curso. La notación esta de los paréntesis cuadrados, que es muy cómoda porque es muy similar a la que estamos acostumbrados en otros campos, como por ejemplo el álgebra. Es similar a lo que se usa para especificar las posiciones de una matriz, por ejemplo. Y en otros lenguajes de programación y en otras sintaxis hay cosas parecidas. Ok, también ofrece esto, el paquete base de R, la función subset, que es un subconjunto, que me permite especificar más explícitamente, digamos, la condición que yo quiero que se cumpla. Okay. Voy a utilizarla aquí, copiar, pegar. Ahí estoy. Ahí está. Estoy diciéndole en esta instrucción del conjunto de datos CR cantones, tráigame todas las filas, porque le dejo en blanco lo que está antes de la coma, las columnas de cantón y de área, drop igual true, para que no me aparezca la geometría, y en el siguiente parámetro, que puse en la siguiente línea, para que sea un poco más legible, pongo la condición lógica, que es área mayor que 2000. Esos son entonces los 5 cantones que tienen área mayor que 2000, los 5 cantones más grandes de Costa Rica. Con esto yo puedo hacer también la consulta más compleja, como preguntar por una provincia en particular, digamos área mayor que 2000 y que provincia sea igual a Punta Arenas. A ver, provincia not found. Vamos a ver que no le está gustando. Vamos a ver si es... Me falta un paréntesis. Se llama provincia. Names. Cantones. Sí, provincia. Oye, provincia. No sé por qué no me lo está aceptando. Vamos a ver. Las comillas, no creo que sea. A no ser que tenga que ser uno de los objetos, una de las columnas que ya estoy trayendo, me puede ser eso. Buenos Aires era, ¿verdad? Sí, creo que es eso. Vamos a ver, entonces, si además del cantón y del área le agrego la provincia, vamos a ver si me deja ponerla aquí. Provincia igual Punta Arenas. No, sigue sin gustarle el provincia. Ah. ¿Qué es esto?
Sí, eso es. Las columnas por las que pongo la condición tienen que estar incluidas aquí en el C, en el vector que le paso con los nombres de las columnas. Ok, entonces volviendo a lo que queríamos hacer originalmente, provincia igual Punta Arenas y área o área mayor o igual 2000, aquí lo pongo con el OR, aquí me debería devolver nada más Buenos Aires, era de Punta Arenas. Vamos a ver, ¿qué está mal aquí? Yo quería que me trajera lo que es de Punta Arenas y que tenga área mayor que 2000, pero me está trayendo cantones de otras provincias. ¿Quién me puede decir qué es lo que está mal? Profe, ¿hay que poner provincia antes o no? No Sí, sé en, si... la, en, la, en el conjunto de columnas que voy a traerme, sí. Ok. Ujú. Pero aún así no me está funcionando para lo que yo quería. Que es, yo quiero las que tengan área mayor que 2000 kilómetros cuadrados, pero solo las de Punta Arenas. Escucha, profe. Profe, ¿Perdón? ¿me escucha? Sí, le escucho, sí. Tal vez poniendo el provincia antes que el área. No, porque el operador OR es binario, da lo mismo que esté antes o después, cualquiera de las condiciones. A o B es lo mismo que B o A. ¿Alguna otra idea? Es por aquí. Y usando el no. Casi, casi. El otro operador que nos falta. El AND. El AND, correcto, sí. Porque necesito que se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo. Que el área sea mayor que 2000 y que la provincia sea Punta Arenas. Si lo hubiera dejado con el OR, me trae todas las que son que tienen más de 2000 kilómetros cuadrados y además todo lo que es de Punta Arenas, que no es lo que yo estaba buscando en este caso. Ok, ahí sí, entonces me trae nada más Buenos Aires. ¿Cuál provincia tenía dos? Creo que Limón tenía dos, ¿verdad? Limón tenía Talamanca y me parece que a Pocosí. Ahí están, Talamanca y Pocosí. Bien, esas son las expresiones lógicas que hay que seguir practicando porque son sumamente importantes en todo lo que vamos a seguir haciendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces lo que pasó antes fue que al poner el OR, o sea, ahí lo que usted le estaba diciendo era Punta Arenas o cualquier otro. O cualquier otro que tuviera más de 2000 kilómetros cuadrados, con área más de 2000. O esta condición, o sea, todos los 5 que ya habíamos visto, o todo lo que es de Punta Arenas, independientemente que tenga o no más de 2000. Por eso me aparece, por ejemplo, Montes de Oro, que solamente tiene 247. Ok, ok. Porque está entrando por este lado, el de esta condición. Y me aparecen con área mayor que 2000, que no son de Punta Arenas, porque entonces entran por este lado. O sea, me junta, me hace la unión de las dos cosas. Y yo lo que quería era que se cumplieran las dos al mismo tiempo. Ok, entiendo. Ok. Bien. Esa es entonces la manera de usar la función subset. De una vez ahí les puse la lista de los operadores
que de hecho la hemos venido empleando algunas. Esto estaba ahí en el libro, entonces aproveché para listárselos aquí. ¿Cuáles son los operadores que hemos estado utilizando? El igual. De hecho, son dos iguales para diferenciarlo del igual de asignación de variables. Este es un igual para comparar. El distinto, creo que no lo hemos usado. Ahora ponga un ejemplo. La manera de decir es el contrario del igual, por supuesto. El mayor que y el menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Y los operadores lógicos, el y, que es el ampersand, o y comercial, como le llaman a veces. El pipe, la barra vertical, es el o. Y el signo de admiración, así solito, es el no. Entonces, para ejemplificar lo del distinto, me vuelva el cursor. Ok. Aquí le estoy diciendo, tráigame todo lo que tenga. Área mayor que 2000 y que la provincia sea Limón. Ok. Entonces, de los 5 cantones que tenían área mayor que 2000, me está trayendo los 2 únicos que son de Limón. Para preguntarle lo opuesto, que sería que me traiga los otros 3 cantones que no son de Limón y que tienen área mayor que 2000, mayor o igual a 2000 kilómetros cuadrados, ahí podría utilizar el operador distinto. Era así en ese orden, sí. Que el área sea mayor que 2000 o que la provincia no sea Limón. Me tiene que traer ahí los otros 3 cantones, que son de Punta Arenas, de Alajuela y de Heredia. Ese es el operador de distinto o de no igual. Y con eso creo que ya los hemos usado todos alguna vez. El igual, igual que, igual a, distinto de, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, el y, el o y el no. Ok, bueno, este que hemos visto, el de la notación con los paréntesis cuadrados, las columnas que se especifican mediante los nombres antecedidos del dólar, e incluso la misma función subset, es lo que nos provee el paquete base de R. El enfoque, y es un enfoque que tiene sus comodidades, como les estaba contando, pero el enfoque más moderno es el que da el paquete deployer, que es parte del tidyverse. Esto funciona, se prefiere en estos días porque permite flujos de trabajo más intuitivos. Eso es a través del operador pipe que estuvimos utilizando en el laboratorio. Es aquel con el que uno le pasa el resultado de un proceso a otro proceso y así va haciendo entonces cadenas de procesos. Por otro lado, es más rápido el deployer, el paquete base de R, y esto es porque se apoya en código que está escrito en C++, como algunas de las bibliotecas que les estaba comentando. Y entonces eso lo hace particularmente útil cuando uno trabaja con conjuntos de datos grandes, para esto que llaman Big Data o Data Science, y facilita la integración con bases de datos también. Vamos a ver 3 funciones del paquete deployer que hacen más o menos lo mismo que ya hemos estado viendo. Estas funciones son select, el slice y el filter. Está lloviendo mucho por aquí, espero que todavía me puedan escuchar bien. Bueno, comenzamos con la función select. Lo que permite es seleccionar y renombrar columnas de un conjunto de datos. Entonces, en este ejemplo tenemos la función select, especificamos de primero el conjunto de datos, el data frame o el objeto SF, y luego la lista de columnas que queremos desplegar. Select, CR, cantones, el primer parámetro entonces es el conjunto de datos, y luego las provincias, perdón, las columnas que quiero desplegar.
Entonces, de CR cantones, tráigame el cantón y la provincia. Y me sale la geometría ahí, como siempre, gratuitamente. Bueno, me despliega las 10 primeros registros, porque por defecto lo tiene así, para no ser muy incómodo. Entonces, si uno quiere, puede sobreescribirle ese parámetro, pero de momento nos sirve para no ser muy voluminoso el despliegue. Igual, entonces yo le puedo ir agregando ahí más columnas, el área, no me acuerdo qué más había. Okay. Y ahí entonces le puede poner las columnas en el orden que uno quiera y el subconjunto que uno quiera también. Otra cosa que puedo hacer de una vez aquí es renombrar las columnas. Digamos, área, la puedo cambiar el nombre, área KM2, para que quede más explícito que estamos hablando de kilómetros cuadrados en el área. Y el encabezado de esa columna, ya entonces me sale no con área, sino con área KM2. Como estos son nombres internos de columnas, tienen que seguir más o menos las mismas reglas que hay para las variables. O sea, yo no podría poner ahí espacios en blanco o alguna otra cosa. Son identificadores similares a los de los nombres de variables. Tienen que empezar con una letra, no pueden empezar con un número, admiten algunos caracteres especiales como el guión bajo principalmente, pero otros no me los va a admitir. Okay. Así puedo entonces renombrar columnas, nada más para ver qué otras columnas había aquí. Oritoponi. Este es el origen del... Sí, ahí está. ¿Dónde se origina el nombre del cantón, creo? Ponerlo nada más por curiosidad. Claro que queda muy difícil. Vamos a ver si le reduzco. Pongo nada más cantón. Más o menos. Ok, bueno, luego vamos a ver algunas formas de acomodarlos, pero bueno, aquí uno puede escoger entonces cualquiera de las columnas, puede determinar el orden en el que quiere que le aparezcan y también las puede renombrar si lo desea. Ok, bueno, esa es la función select. Lo que hace simplemente entonces es seleccionar una lista de columnas. También las puedo seleccionar por números, como estaba haciendo con el paquete base de R, pero me parece a mí que la gracia de esto es hacerlo por el nombre. Entonces nada más les puse este ejemplo. En el libro hay más ejemplos sobre esto. Bueno, ese era el select. Tenemos el slice, es el equivalente de select, pero en este caso para filas. Select, lo que nos selecciona, es un conjunto de filas. Slice, lo que selecciona select selecciona un conjunto de columnas y slice selecciona un conjunto de filas. Slice lo que quiere decir es como tajada en inglés, un slice de pizza o de pastel. Bueno, como las filas no tienen nombre, aquí muchas veces sí uno tiene que echar mano de los rangos de números. Entonces, llamo a la función slice, serie cantones, el nombre del conjunto de datos y el rango de registros o de filas que quiero visualizar. Bueno, claro que aquí me está saliendo todas las columnas del dataset y eso es bastante incómodo. Ok, luego vamos a ver cómo podemos controlar eso a través de el encadenamiento de todas estas funciones. Ok, y finalmente tenemos la función filter, que es el equivalente al subset del paquete base, pero es la implementación que me da
el paquete deployer. Ese es el enlace a la documentación. Estoy utilizando uno de estos conjuntos de ejemplo. Este se llama Star Wars, que es un conjunto de datos que tiene que ver con la Guerra de las Galaxias. Viene, como les digo, ahí listo. Y lo que tiene es una lista de los personajes de la Guerra de las Galaxias y con algunas de sus características, como el nombre del personaje, la altura, el peso, color del cabello, año de nacimiento, antes de la batalla de Yavin, lo que sea eso. Bueno, el género, de todos los géneros que hay. El planeta, creo, de dónde viene, la especie, esto si es un androide, o si es un humano, o si es otra cosa, las películas de la serie en donde sale, los vehículos que ha conducido, las naves espaciales, ok, entonces con eso uno puede jugar ahí un poco. En este caso, lo que estoy haciendo para este ejemplo es filtrando aquellos registros cuya especie sea androide, o sea, Android en inglés. Entonces, filter, el nombre del conjunto de datos, Star Wars, y el nombre del campo, species, igual, droid. Esos son los 5 registros de androides. Ah, ok. Y vean esto. Como este es un conjunto de datos que viene del paquete deployer, vean que ya me lo está formateando de una manera diferente. Eso es específicamente porque esto, además de ser un data frame, es lo que llaman ahí en Tidyverse un tibble. Tibble es como un juego de palabras que quiere decir que es table combinado con Tidyverse, o sea, es una tabla de Tidyverse. Entonces ya vean que me parece, la impresión es mucho más agradable. Si yo veo la clase Star Wars, ok, aquí me dice, sigue siendo un data frame, pero que además es de la clase TBL, que es lo que corresponde a Tibble, y también una clase adicional que es TBLDF, que es tal vez como un Tibble simplificado. Y ya no tenemos el SF, porque esto ya nada que ver con datos geoespaciales. No hay coordenadas en este conjunto de personajes de la película. Ok, yo puedo entonces hacer con la función filter, filtros por cualquiera de los campos o combinarlos con los operadores lógicos, que sea, vamos a cambiarnos a los humanos, que la especie sea humana y que, vamos a ver, que además el homeworld sea igual a twin. Esos son los humanos que vienen de ese planeta. Creo que son Luke, los tíos, la mamá y alguien más. Ok. Bueno, esa es entonces la función filter. Entonces, tenemos para estas funciones que nos llegan a través del paquete deployer, la función select para seleccionar columnas, la función slice para seleccionar filas y la función filter para especificar una condición lógica, una condición, una condición en general. Yo creo que las condiciones siempre son lógicas, una expresión booleana, como esta que tenemos aquí, que armamos con operadores relacionales, como el igual en este caso, y con los operadores lógicos, el AND
en el ejemplo. Ok. Muchas veces es deseable encadenar los resultados de las funciones. Y entonces, para hacer algo como esto que hay aquí. En el ejemplo, voy a decir lo que viene en el ejemplo. Bueno, antes voy a hablar nuevamente de lo que es el operador pipe, que ya lo habían utilizado. Pipe lo que quiere decir en inglés es como cañería o tubo. La idea es que al comunicar las funciones mediante pipes, estoy pasando de la salida de la función previa a la función siguiente como el primer argumento de esa función. Entonces, eso me permite encadenar un número indefinido de funciones. En el ejemplo siguiente, el conjunto de datos de Star Wars lo pasamos como una entrada a la función filter para aplicarle una condición. En este caso es que solamente me traigan los personajes humanos. Luego le pasamos ese resultado a la función select para seleccionar las columnas, name, word y species. Y finalmente usamos la función slice para reducir el resultado a las 10 primeras filas. Ok, eso lo hacemos entonces con llamados a las funciones y el encadenamiento mediante los pipes. Entonces, primer paso, todo el conjunto de datos de Star Wars se lo pasamos a la función filter y le decimos traiga nada más lo que son las especies humanas. Y ahí me vienen todas las columnas. A continuación, entonces, seleccionamos nada más 3 columnas, el nombre, el planeta, la especie, y finalmente le decimos tráigame solamente las 10 primeras columnas. Ok, vamos a ejecutar eso. Ahí están. De nuevo, tomó todo el paquete de Star Wars, todos los personajes que había ahí, filtró todos los que son humanos, ¿okay? Luego seleccionó nada más las columnas del nombre, el planeta y la especie. Y finalmente eligió solamente los 3 primeros registros. Y todo esto lo está encadenando a través de los pipe. Ok, si no tuviéramos pipe, ¿cómo se podría hacer eso? La opción sería anidando funciones. Digamos, aquí yo aplico la función del filtro sobre Star Wars. Aquí sí tengo que pasarle como parámetro el conjunto de datos, que la especie sea humana, ¿ok? Al ejecutar esta función, entonces me aparecen ya solamente los registros, me quedan solamente los registros de caracteres humanos de ese conjunto de datos. Eso se lo paso a la función select para que me quite todas las columnas, exceptuando el nombre, el planeta y la especie. Y finalmente, el resultado de eso va a la función slice. ¿Qué le digo? Tráigame nada más los 10 primeros registros. Ok, esta es la manera en la que se usa este tipo de procesamiento en muchos lenguajes de programación. El problema que tiene es que es muy difícil de leer. Aquí son nada más 3 funciones. Si tuviera más funciones, se complicaría todavía más. Serían más paréntesis y aquí me estoy ayudando con la tabulación un poquito para ver entonces cuál función está dentro de cada otra, dentro de las otras. Okay. Este es más legible. Primero esta, se lo paso a esta, se lo paso a la siguiente y aquí puedo tener un número indefinido de funciones que voy llamando. Okay. Se prefiere entonces este enfoque por lo general, aunque el otro también es válido. Y como les digo, se utiliza en muchos lenguajes de programación todavía y lo puedo seguir utilizando en el R. ¿Cuál es un tercer enfoque? El ir ejecutando cada una de estas funciones, digamos, primero filtro,
luego selecciono las columnas, luego selecciono las filas, y para ir pasando los resultados entre funciones, voy guardando los resultados en variables que luego desecho. Eso fue más o menos lo que hice aquí con la transformación de la capa que viene del SNIT, la de cantones. Aquí lo guardo primero en CRTM05, luego la transformo, la simplifico y al final me quedo con la que yo quiero. Y las otras variables ya no me sirven. Aquí en este otro enfoque me estoy ahorrando el uso de esas variables. Entonces el código es más conciso y más legible también. ¿Preguntas? Profe, una pregunta, ¿de dónde es que uno puede ver como los tipos de paquetes que hay? Digamos, ¿cómo es que usted se dio cuenta que poniendo como Star Wars, entonces ya le iban a salir como todos los personajes y así? A los conjuntos de datos de ejemplo, ¿quieres decir? Ajá. Sí, digamos que si yo quiero hacerlo de otra cosa, como yo sé que existen los datos de eso. Bueno, habría que irlo viendo paquete por paquete. Los que vimos desde la primera lección, aquellos de los carros y de la... ¿Qué más había? Bueno, los carros era el que estuvimos utilizando. Esos vienen del conjunto del paquete base de R. Estos, como les estaba diciendo, el de Star Wars, ese viene del deployer. Entonces, lo que habría que ver es qué más hay en el paquete deployer. Vamos a ver si hay más conjuntos. Star Wars Characters. Part of the Tidyverse. Pero, por ejemplo, para el ejercicio, ¿cómo hacemos para usar la cap, para usar lo de los cantones y eso en deployer? Sí. O sea, no, habría que buscarlo por aparte o... No, no, exactamente como ya vuelvo a esto, a los conjuntos de datos. No, como lo estamos haciendo aquí, exactamente igual. Aquí estamos usando los cantones con las funciones del deployer. Ok, es que me enredé con lo de Star Wars. Sí, Star Wars es un conjunto de ejemplo que viene incorporado ahí en el deployer. Vamos a ver, no sé, sería buscar tal vez Google nos ayude. DPLYR example datasets. Para que ponerle sample. No veo que diga mucho. Tutorial. De hecho, no sé si habrá otros. Vamos a ver, aquí estaba. Aquí está la referencia. Esta es como la dirección padre. Aquí están, deben ser estos. Database. Hay uno de Star Wars, que es el que acabamos de ver. Hay otro de tormentas. Vamos a ver el de tormentas. Y eso está cargado ahí. View. Storms. Pues, ajá, parece que son las
las tormentas que hay que ha habido entre algún rango de años. Ok, profe, gracias. Ok. Era como para saber como de dónde, digamos, si podría como hacer de otras cosas, pero está bien. Ah, sí, sí, es lo que se le ocurrió al autor del paquete para poner ejemplos y para usarlo en la documentación. Ujú. Pero sí, esos son los que hay. Debe haber, hay muchos paquetes que lo que tienen son datos en lugar de código, como ese el que hemos estado utilizando, el Spatial Data, ese que tenían los países del mundo. Pero sí, creo que lo que habría que hacer es buscar un poco, a ver qué hay. Hay con Google o con algún otro recurso, Ok, profe, gracias. con gusto. Bien, a ver, tratemos de hacer el ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mediante pipes, encadene un conjunto de funciones del paquete deployer, o sea, las que acabamos de ver, para desplegar el nombre, el área y la provincia de los cantones cuya área sea menor a 50 kilómetros cuadrados y que se ubiquen en las provincias de Heredia o de Cartago. Primero, ¿se entiende lo que hay que hacer? Hay que buscar los cantones cuya área sea menor a 50 kilómetros cuadrados y que estén en Heredia o en Cartago. Tal vez comencemos por eso, para ir haciéndolo eh, paso por paso. Hagamos un filtro de, ok, uno sencillo primero, un filtro de los cantones con área menor a 50 kilómetros cuadrados. A ver, yo lo voy escribiendo tal vez y ustedes me van ayudando. O sea, voy a usar la función filter, que es esta de aquí. Voy a traerme esto. Entonces sería CR cantones. A ver, para decir que el área sea menor a 50 kilómetros cuadrados, ¿cómo sería el filtro? Vamos, vamos, está fácil. Profe, con área mayor o igual. Perdón, no te escuché bien. Poniendo área y mayor o igual. Ajá, o menor igual, mejor dicho, en este caso. Bueno, sí, menor o igual, sí. Menor igual a 50, ¿verdad? Porque eso ya está en kilómetros cuadrados. Ok, muy bien. Ok, ahí tengo entonces todos los cantones, o no todos, por lo menos los primeros 10, cuya área es menor a 50 kilómetros cuadrados. Ahora me está trayendo todas las columnas. Vamos a ver si por algún lado logro por lo menos ver ok, Alajuelita, La Unión, Curridabat, San José, Escazú, Montes de Oca, Goicochea, Tibás, Moravia, Santo Domingo. Ok, parecen ser cantón. Ah, bueno, y aquí puedo ver el área en alguna parte. Aquí está. 21, 44, 16, ok. Entonces sí, parece que son cantones cuya área es menor a 50 kilómetros cuadrados. Ahora, yo quiero que sean los de Heredia. ¿Qué tendría que agregarle? Que sean menor o igual a 50 y que sean de Heredia. Se pone and, bueno, el Ajá, coso de and, ajá. y que
provincia igual a Heredia. Exacto. Heredia. Ahí está. Ya solamente me quedaron 6 cantones. Vamos a ver dónde veo los nombres. Voy a limpiar esto. Ujú. Aquí están los nombres: Santo Domingo, Belén, San Pablo, Flores, San Rafael, San Isidro. Y aquí veo las áreas: 25, 12, 8, bla, bla, bla. Ajá. Parece que está bien. Ok, ahora, además de los de Heredia, quiero que me traiga los de Cartago. También menor, con área menor o igual a 50. Creo que el ejercicio dice estrictamente menor. Sí, menor. Entonces, me quito eso. Ok, ¿cómo agrego la parte de Cartago? Puede ser con OR, Ajá. provincias igual Cartago. Pero bueno, provincia igual Cartago. Correcto. Ok, vamos a ver. Vamos a probar así. Ujú. Está trayendo el Guarco, Cartago, Paraíso. Ok. Vean, por ejemplo, voy a... No está ahí. Que me está trayendo cantones muy grandes, como Turrialba. Turrialba de fijo no mide menos de 50 kilómetros cuadrados. De hecho, yo creo que corresponde a este. Son 1589. Lo mismo, bueno, ninguno de esos. Son cantones muy grandes, como que no le está haciendo caso, no está haciendo lo que nosotros queremos que haga. Esto ya lo habíamos visto una vez. Tiene que ver con la precedencia de los operadores. Lo que está haciendo es que está ejecutando, vean que tiene que hacer 2 cosas o 3 cosas. Traerse las, voy a poner esto arriba. Tiene que traerse los cantones cuya área sea menor a 50. Los cantones cuya área sea, cuyo nombre, cuya provincia sea Heredia, y los cantones cuya provincia sea Cartago. Entonces tiene que ir haciendo esto por partes. Una posibilidad es que me traiga los que son de área menor o igual que 50 y que estén en Heredia, o aquellos que estén en la provincia de Cartago, sin importar, en el caso este de Cartago, que el área sea menor que 50. O lo otro que puede hacer para agrupar, es decir, tráigame todo lo que tenga área menor o igual a 50 y que esté en Heredia o que esté en Cartago. O sea, tiene que decidir entre ejecutar primero este AND o ejecutar primero el OR. Lo que pasa es que siempre va a ganar el AND, porque esa es una regla de la lógica y de la matemática. Entonces, ejecuta primero esto, área menor que 50 y provincia igual a Heredia, entonces ahí sí, me está trayendo todo lo que sea de Heredia y que sea menor o igual que 50, o todo lo que sea de Cartago, independientemente de que tenga menos o más de 50 kilómetros cuadrados. Por eso es que me está apareciendo todo lo de Cartago, incluso los cantones muy grandes. Lo que es de Heredia, sí está respetando, como en estos últimos, digamos, Belén y Santo Domingo,
sí está respetando lo que yo quiero, de que sean cantones menor que 50, con área menor que 50 kilómetros cuadrados. Ok, ¿cómo podemos arreglar eso? Sería con los paréntesis para decirle, agrupar esta condición, provincia igual Heredia o provincia igual Cartago, ¿sí? Y que área sea menor que 50. Vamos a ver. En el ejercicio dice que se utilicen los pipes. Yo lo estoy intentando con pipes, pero, Ah, sí, cierto, tiene toda la razón. Okay, pero, pero pero, es que, pero es es lo que mismo, tenemos, ¿verdad? En esencia. pero es que no hemos llegado a la parte de los pipes. Los pipes sería para agregarle la otra función que es el select, que es para que no nos aparezcan todas las columnas, porque solamente nos está pidiendo algunas columnas. Pero aquí Ok, estamos resolviendo la parte del filtro. ok. Ok, entonces ve, aquí sí, ya me salen nada más 7 cantones: La Unión, Santo Domingo, Belén, San Pablo, Flores, San Rafael, San Isidro, y aquí más abajo puedo ver las áreas: 44, 25, 12. Entonces sí, todo es de Heredia o de Cartago, y todo es menor a 50 kilómetros cuadrados de área. Ok, entonces ahí sí tenemos la parte del filtro. Ahora sí, vamos a las columnas. Bueno, preguntas de esto, por favor. Hasta el momento todo bien, profe. Sí, ok, qué dicha. Ok, ¿cómo sería lo del pipe para agregarle lo de para seleccionar las columnas? Primero poniendo el filter. Sí, la función filter, como esa que está ahí. O el pipe, estás pensando muy bien. Ah, bueno, como en el pipe, sí. Bueno, para seguir la lógica, sí, ya vamos a hacer eso. Para seguir digamos, el formato que habíamos puesto, aquí sí le podría, de hecho, agregar un pipe, como estaba diciendo Aarón, me parece, que es decir aquí, CR, cantones, y el pipe, voy a copiarlo de aquí porque es porcentaje mayor que porcentaje. Ok. Ahí está, exactamente lo mismo. Ok, entonces, ya pasamos, voy a limpiar la pantalla para que sea más claro. CR cantones, con un pipe se lo pasamos al filtro, y ahora necesitamos otro pipe y llamar a la otra función. ¿Cuál es la otra función para seleccionar las columnas? Select. El select, ajá, y nos pide desplegar el nombre, el área y la provincia. Entonces sería, bueno, el nombre del cantón es cantón, área y provincia. Entonces, todo aquel montón de columnas que nos estaba saliendo tan desordenada, ahora se lo vamos a poner, se lo vamos a pasar al select a través de este pipe, de este tubo, para que me seleccione nada más esas 3. Bueno, y la de geometría que me viene Sí. gratuita. Ah, fuck. Me salió mal. Uy, perdón. Más legible, tal vez, lo que pasa es que voy a llevármelo a otro lado.
que aquí editar es un poco incómodo. Voy a hacer aquí. SR cantones, el pipe, luego va para el filtro, el pipe, y va para el select. Todo eso. A ustedes no estaban viendo, es que me lo llevé para el Linux. Salió sin la indentación. Creo que sí iba a funcionar, pero bueno, ahí está. Es que esa tabulación me la pone solita el RStudio. Ok. Pero entonces sí, ahí están los tres casos. Primero paso todo el cantones, todo el data frame de cantones, lo filtro según ese criterio y le selecciono las columnas. Y ahí yo le puedo seguir agregando más y más cosas. Digamos que la otra función que tenemos es la del que hemos visto. Una pereza escribir siempre ese operador. Más fácil el pipe que tiene el Unix. Eso se lo paso al slice para decirme, tráigame los tres primeros. Le puedo seguir poniendo y poniendo funciones. Entonces es mucho más intuitivo el flujo de trabajo. Aquí estoy haciendo algo sumamente sencillo, pero en algún momento haré cosas más complejas. Y entonces modelarlas como un conjunto de procesos, que cada uno recibe el resultado del anterior y le pasa lo que calcula al siguiente, es un enfoque pues entonces más conveniente. Ok, ¿preguntas? Bien, la otra parte del ejercicio me gustaría que la trataran de hacer ustedes en la casa y la vemos el próximo jueves. Entonces, aquí hemos cubierto la parte del capítulo 3 de este libro. Que tiene que ver con los subconjuntos. Los otros dos tipos grandes de operaciones con atributos son la agregación y los joins, o sea, los cruces de datos. Entonces, por favor, lean, es lo que espero que veamos la próxima lección, lean a partir de la sección 322 hasta el final del capítulo. Al final también hay algo ahí de creación como más general, de cómo crear atributos nuevos en un conjunto de datos y cómo renombrar las columnas, de lo cual ya hemos visto algo, de cómo cambiar el conjunto de nombres que se usan como encabezado. La parte de raster todavía no la vamos a ver. Seguimos con los vectores. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, voy a revisar el chat. No hay nada. Nos veríamos entonces el próximo jueves. Gracias, profe. A ustedes, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. No, profe, hasta luego.